un gobierno aprista. Alan García. Buenos días, profesora y compañera. Hoy día yo les vengo a contar sobre un tema muy importante y muy interesante que les va a gustar, sobre la presidencia de Alan Gabriel Lupit García Pérez, que fue 2 décadas presidente, o también llamado Alan García, como todos lo conocen. Yo les voy a hablar de toda la vida, desde que nació hasta cómo llegó al poder, las dificultades, los problemas y que hubo al llegar 2 décadas a la presidencia del Perú. Alan Gabriel Lupit García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en Lima, Perú. Su mamá, llamada Nita Pérez Rojas, que fue la que fundó el partido APRA en Camaná, y su papá, Carlos García, secretario del partido de Manuel Audría, que fue 5 años fue a prisión por problemas que hubo, denuncias, donde no pudo conocer a su hijo, ni Alan García pudo conocer a su padre. Y así, y en 1960, Alan García ya estaba en la política, ya estaba metida ahí, estaba en la Federación Aprista desde muy joven, desde 17 añitos, ya tenía el carnet y todo eso. ¿Por qué tenía todo eso? Porque también Alan García consideraba como su padre a Aya de la Torre, que fue el líder aprista, algo así como que Aya de la Torre también lo consideraba como un discípulo a Alan García. Les hablaré sobre el primer gobierno aprista, económica y política. Primero enfoquémonos sobre la política económica de Alan García. La expectativa era grande con lo que haría este presidente, que contaba con un apoyo mayoritario en todos los estratos sociales. Llegaba al poder en momentos en que la situación del Perú era extremadamente crítica, comenzando por poseer uno de los índices más altos de pobreza en América Latina. Corrupción en el alto poder judicial de Alan García. En los primeros años de gobierno no hubo ninguna denuncia resonante de corrupción que involucrase a las autoridades y funcionarios. Ello es entendible, ya que los grupos económicos que controlaban los principales medios de comunicación, diarios, revistas, diarios, radios y televisoras, entre otros, se hallaban en buenas relaciones con el poder político, pues se beneficiaban del acceso privilegiado a los dólares MUC. Las malas decisiones del primer gobierno de Alan García, el intervencionismo estatal, la hiperinflación, emisión monetaria desmedida para pagar el déficit de las empresas públicas, y todo eso en medio de un creciente terrorismo, fue un periodo traumático para el país. Bueno, según indican algunos economistas, especialistas, entre el periodo de que Alan García fue presidente por primera vez, en el año 85, hubo un per cápita del 0%. O sea, crecimos 0 cada año, o sea, no avanzamos nada. Y esto acá, pues, se debe a que hubo medidas de rechazo al pago de la deuda externa, las políticas intervencionistas y las vulneraciones de contratos con empresas privadas. Y una gran característica también del gobierno de Alan García es que hubo mucha inflación, de lo que se denomina como la hiperinflación. Para dar un poquito de contexto, en el año 88 el tipo de cambio oficial era el 33 índice al dólar. Y bueno, y al final del gobierno de Alan García, el tipo de cambio era de 175.000 intis. Es decir, que un dólar en el 88 era la mitad del gobierno de Alan García, era 33 intis. El segundo gobierno de Alan García inició el 28 de julio del 2006 y culminó el 28 de julio del 2011. Algunas de las características de su gobierno fueron:
En el aspecto económico, se asentó la inversión económica de las empresas chilenas, además de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que fue suscrito en 2006 y entró en vigor el 1 de febrero del 2009. En el aspecto social podemos observar la matanza de Bagua, que sucedió el 5 de junio del 2009 en el contexto del conflicto de Bagua. Esto en Bagua, Bagua Grande y departamento de Amazonas, que tuvo como resultado la muerte de 33 personas. En el aspecto político podemos observar las normas demagógicas y la alianza entre el fujimorismo y el APRA. Algunas de las obras fueron los colegios emblemáticos, infraestructura de salud y educación, agua y electricidad y la infraestructura vial. Ahora les voy a hablar sobre la política económica e infraestructura y lucha contra la pobreza. Primero hablaremos sobre la hiperinflación que se dio durante el gobierno de Alan García. Es uno de los episodios más oscuros de la historia económica del Perú. En este se dio el aumento de costos sobre los alimentos y productos. Por ejemplo, imaginemos, tú ibas a la tienda y estaba en un precio, pero no te alcanzaba. Ibas de nuevo a sacar plata de tu casa, pero al momento de llegar subían los precios. Y a cada segundo los precios aumentaban más y más, haciendo que era casi imposible comprarlos. Haciendo que esto hubiera un colapso en lo que eran los bancos. Y ya en su segundo mandato se dio una mejora en la infraestructura. Estos programas se enfocaron en lo que era brindar acceso a la salud, la educación y a la seguridad alimentaria.